Grabación. Estoy grabando. Y voy a sacar esto. Sí. Admito. Bueno, lo que me estuvo faltando digamos, la última parte de gestión del almacenamiento fue hablar un poco de seguridad y coherencia. Yo algo nombré en algún momento, pero no nos adentramos demasiado sobre el tema. Digamos, dejar el concepto de que cuando uno trabaja sobre los archivos, se imaginarán que trabajar, digamos, nosotros cuando hablamos de gestión de procesos y gestión de la memoria bueno, y todo eso, siempre dijimos que el proceso, cuando utilizaba la CPU, trabajaba sobre memoria primaria, digamos, sobre la memoria física. Tener un archivo en disco y trabajar directamente sobre disco es excesivamente lento. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, o lo que hace el sistema operativo, es cargar una imagen de ese archivo en la memoria, y una vez que el proceso termina de trabajar sobre ese archivo, hace un refresco de, de la información o de los metadatos digamos, de todo lo que tenga que ver con ese archivo en disco. Eso es lo primero. Normalmente no se baja por partes, no es que yo agregue una letra y digamos, le bajo ese byte al disco, o se le cambio n cosas y le baja datos al disco. Entonces, digamos, el sistema tiene que tener algún tipo de recaudo como para que los datos, en caso de que suceda, no sé, interrupción de la alimentación o algún problema en el disco, bueno, o algún problema en el sistema operativo, eh, digamos, que le permita tener coherencia a los datos que se están dejando en disco. Entonces, lo que utiliza, bueno, lo que se utilizan son tres sistemas de seguridad y coherencia en los datos. Primero, comprobar lo que es la coherencia, lo que muchos conocen, o por lo menos alguna vez lo vieron, es el chequeo de disco, que cuando nosotros, no sé, se apagó mal el equipo, se reinicia, lo primero que te salta es el arranque seguro y hace una comprobación de disco digamos, que es lo que hace, corrobora que los datos que están, no sé, la información del archivo, de la fecha que fue modificado, contra la información del directorio donde se encuentra ese archivo, estén correctas. Eh, digamos, como ejemplo puede ser, si yo estoy modificando el archivo, lo termino de modificar, modifico el archivo, queda consistente el archivo, pero cuando voy a cambiar la fecha de modificación del archivo, no la llego a cambiar. Ahí ya tengo una inconsistencia. O cuando cambio la fecha de modificación del archivo, pero después tengo que cambiar la fecha de modificación del directorio, porque si cambio el contenido del directorio, o sea, estoy cambiando la fecha de modificación del archivo, tendría que cambiar la fecha que también se modificó el directorio. Y ahí voy a tener una inconsistencia, digamos. Lo que va a hacer este comprobador de coherencia, o el check this, para lo que es
Windows, creo que el ScanDisk en las versiones más viejas, o no me acuerdo si era el ScanDisk y el CheckDisk, las dos cosas hacían una comprobación de coherencia. Eh, digamos, verifican esas inconsistencias. En Linux tenemos el FSSK, hace la corroboración de consistencia. Después, otro método que tiene el sistema operativo para resguardar digamos, la seguridad y la coherencia de los archivos o mantener una copia del propio sistema es a través de backups. Lo que se nombra en la bibliografía y lo que nombran otras cátedras es backups manuales. Pero hoy en día los backups en el sistema operativo se pueden hacer de forma automática a través de las instantáneas o shadow copies que tienen los sistemas operativos. Vos corres un servicio que lo que hace es, te hace imágenes de los archivos que vos estás modificando en todo momento y vos accedes a ese servicio que tiene el sistema operativo y podés volver a una versión del archivo que vos estás trabajando a nivel, no sé, de la última vez que lo modificaste, del lunes pasado, del martes pasado, podés setearlo prácticamente en configuraciones de mayor tiempo. En cambio, si vos haces una copia eh, manual, suponete que le harás una vez por semana o una vez por mes. Hacer una copia de todo el sistema y de todos los archivos que uno tiene es bastante complejo y largo. Pero a nivel sistema operativo esto se puede hacer automáticamente. Y otro método que tienen los sistemas, que, que se aplica bastante, que es el journaling, que es llevar un historial de todas las transacciones que se realizan en, en el sistema operativo y se van guardando todos los pasos que se hicieron. No sé, abrir el archivo, modificarlo, guardar la información, hacerle el close del archivo, modificar la fecha de modificación del archivo. Todas las transacciones que voy realizando se van registrando en esta especie de log del sistema y en caso de que suceda algo, el sistema va a tener una bitácora de qué es lo que se hizo y voy a poder, digamos, voy a tener opciones de, si falla algo, primero verificar qué fue lo que pasó. Y si tengo la opción de, no sé, eh, digamos, salvaguardar ese cambio y poder recuperarme o poder recuperar la información que está en ese archivo, lo hago. Y si no, bueno, tendré que volver a la versión que quedó en el disco del archivo y dejar todos los datos modificados para que esa información sea consistente. ¿Qué diferencia hay entre el journaling y la comprobación de coherencia? Que la comprobación de coherencia la estoy haciendo sobre todo el disco, o sobre todos los archivos del disco, y acá lo estaría haciendo nada más digamos, con la información, no digo en el último archivo, porque puede ser que esté modificando varios archivos antes de que se haya cortado la energía, pero digamos, en las últimas transacciones que se registraron en el sistema operativo. Eh, digamos, no cualquier sistema operativo tiene journaling, eh, digamos, tiene que tener un sistema de archivos que lo soporte. Creo que a partir de X3 se empezó a aplicar en Linux y en NTFS para lo que es Windows. Eso lo tengo que verificar si en Windows el NTFS lo tiene habilitado por default o lo tenés que habilitar de alguna forma. Y como para nombrar algo que es un equivalente, por ahí esto lo conocen o por lo menos se los mencionaron en las materias de base de datos, que es los transactions que se hacen
que se registran en SQL Server. Bueno, los TRN que se guardan en el SQL Server son todas las transacciones que se van haciendo en la base de datos. Si hay una inconsistencia en la base de datos, se hace una referencia a estos TRN que tienen la información de todo lo que se hizo y cómo volver atrás en caso de que suceda un fallo. Y en en Oracle, RMan de SQL, lo puse 2 veces. RMan de Oracle es el Recovery Manager que tiene este motor de base de datos, también para recuperarte de cualquier fallo. Digamos, esto puede ser un fallo del disco, puede ser, no sé, una pantalla azul de Windows repentina y vos tenés que reiniciar el equipo. Puede ser cualquier cosa. ¿Una vez les mencionaron algo de esto? De coherencia y seguridad de base de datos. Yo lo puse. Bueno, Sí, yo la crucé, pero no trabajamos con eso. Más que nada hicimos otro tipo de cosas, de consulta, de entender cómo son las tablas y demás, pero no puntualmente sobre transacciones. ¿y les mencionaron que había algo o no? Nada. Sí Bueno, mencionó distintos ejemplos de bases de datos y demás, pero no nos metimos de lleno en eso porque es una materia como sí, tangente a la carrera, ¿no? O sea, fue más conceptual y pero, bueno, las consultas básicas. pero les dijeron que la base de datos tenía o se podía habilitar un log de traceo de todas las consultas que ustedes hacían. Ahí ya tanto no recuerdo. Ténganlo en cuenta No, Pero me es porque parece que probable que no, sí. Pero puede ser, puede ser. Vos, Fabi, la cursamos juntos esa materia, creo. empezamos juntos, ¿no? Me parece que eso no. Yo no me acuerdo. Aunque sea. bueno, en los sistemas de base de datos tenés varias formas de hacer backups. Una es a través de estas transacciones, del registro de estas transacciones, y otra es, no sé, hacer un backup full de la base de datos, y vos podés aprovechar el backup full más estas transacciones y llegás como si fuese a un esquema diferencial y llegás a una base de datos consistente. O sea, podrías tener una foto de la semana pasada más las transacciones, llegás a una base de datos consistente con esos backups. Y en el sistema operativo se hace a nivel del sistema de archivos también. Eso como para que tengan una comparación. Eso sería uno de los temas que me había quedado ahí medio colgado de la clase anterior. El otro tema era el F en el chat que hubo de la prueba en Recuba. Yo me quedé como pensando, digo, ¿qué? A ver, ¿qué estoy haciendo mal? Digo, ¿será la herramienta? ¿Será el, cómo es? ¿Será que no es pago? ¿Será que es- y no lo pensé porque hasta que me di cuenta, obviamente, no sé, a las 12 de la noche, no sé, terminé de comer, me puse a buscar información, me bajé otros programas, con ninguno llegaba a la información que tenía guardada. Y después, cuando empecé a dejar digamos, de pensar la situación de forma, digamos, automática y empecé a razonar un poquito más la cosa, me di cuenta cuál era el error. Y es un error de base, digamos. Uno se aísla a nivel sistemas, se aísla de ¿cómo es que se dice? Digamos, de la base de donde viene todo. Yo estoy tratando de aplicar un software de recuperación de información de discos rígidos sobre una memoria SSD, que es un USB. Entonces, ese era el error. Estos software funcionan tratando de recuperar información. Primero, lo que hacen es, si vos rompés la tabla de partición, la tratan de recuperar del disco directamente.
y ahí sí podría recuperarlo. Pero si vos formateas el disco, lo borraste todo. Si formateaste un disco SSD, lo borraste todo. La memoria SSD digamos, no deja vestigios de la información, porque es una información muy eh, fehaciente, digamos. Un uno de un bit de una memoria SSD es un 1 real y es un 1 único, y un 0 es un 0 real o un 0 único. En cambio, en discos magnéticos, vos cuando grabás información, esa información no es 100% efectiva de que se guarde de esa forma. Ya lo vamos a ver, o por lo menos lo voy a mencionar cuando empecemos la unidad que vamos a ver hoy. Y ese era el error. O sea, el disco cuando guarda información, por más que lo formatees, deja restos de la información que hubo anteriormente. En cambio, en la SSD es plano, digamos, no hay forma de recuperar nada. Entonces, ese era el error. Si nosotros hubiésemos hecho esa misma prueba el, sobre un disco rígido, obviamente que algo se hubiese perdido, porque formatearlo te rompe la información, de cierta forma. Y me empecé a dar cuenta porque había software que lo que tenían era como niveles de acceso a los datos, como que podías setear si querías acceder como eh, más exhaustiva la búsqueda o menos exhaustiva. Entonces dije, no, esto tiene que ver con el disco y ahí, bueno, después me cerró. Pero nuevamente reafirmo lo que había dicho antes, la única forma de destruir los datos es hacerle un formateo de bajo nivel con unos y ceros o números aleatorios n veces, o sea, hacerle 5 pasadas de 1, 5 pasadas de 0, o 5 pasadas de unos y ceros de forma alternada o de lo que sea, pero si no se puede recuperar tranquilamente la información. Vi varios videos de YouTube como para ver de qué se trataba también y encontré que había también hardware como es de recuperación, hay un montón de formas de acceder a la información del disco y después ya ayer dije, no, me voy a meter un poquito más a ver cómo es la forma constructiva del disco. Y encontré un PDF, me puse a leer el PDF y digo, sí, sí, esto prácticamente podrías tener información de varias pasadas atrás. Así que bueno, eso con respecto a a lo que me había faltado de la clase anterior. Profe, entonces el muchachito que había hecho magia con el disco este quemado y martillado, si fuera un SSD, está al horno. No, el tema es O debe que, existir también. no, el tema es que él lo hizo y posiblemente eh, él lo hizo y lo que se hace es acceder a la información que no fue formateada. Vos estarías accediendo a la memoria interna de un teléfono, que está bien, es como que conectás con dos cablecitos, esas patitas del procesador del teléfono. Si no lo formateó, vas bien. Si lo formateó a bajo nivel, digamos, no creo que el formato que te permite como usuario sea un formato de bajo nivel. O sea, lo que debe destruir es como si destruyera la tabla de particiones, como si estuvieses haciendo un formato rápido. Vieron que yo tenía la opción de hacer un formato rápido o un formato completo. El formato que te debe hacer el teléfono es un formato rápido. Y aparte, si vos lo cascoteas al pobre teléfono y lo querés prender fuego y el chip no lo rompiste, llegás también a la información. Pero sobre discos podés hacerlo con estas aplicaciones, con Está Recuba bien. o cualquier otra del estilo de esas. Genial, genial. Gracias. Bueno, vamos a seguir.
¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, Lo que vamos a ver hoy es implementación del sistema de archivos. Después lo estuve modificando bastante ayer. Y me di cuenta que estaban algunos temas redundantes con los que habíamos visto esta, pero bueno, los pasaremos rápido y ya está. Lo que primero vamos a hacer es adentrarnos o tener noción de qué es un disco como para ubicarnos. Entonces, yo lo que normalmente hago en la clase esta es, les empiezo a leer, le digo, los discos magnéticos proporcionan parte principal del almacenamiento secundario en los modernos sistemas informáticos. Le leo un poquito de todo esto y le digo, bueno, listo, basta. Y ahí lo que hago es, a ver si activo, me van a ver a mí. No sé si tengo, ¿me están viendo aparte de la presentación? Sí, ¿no? Sí. Lo que tengo acá, hacer un poquito, es mi caja de cintas, y lo que les entregaba era el... Uy, me desarmó el disco. Tengo discos, estos son de 3,5, creo, 3 pulgadas y media. Sí, de 3 pulgadas y media, donde, a ver si llegan a ver algo ahí, están canibalizados, ¿no? Como para que vean ahí. ¿Ven algo? Sí, profesor. Es medio, tiene los dedos de los alumnos anteriores, pero acá pueden ver todo lo que se menciona ahí, cada plato, cada brazo, los cabezales. Este tiene 1, 2, 4, 5 cabezales, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5. Y tiene 4 platos, o 3 platos. 4 platos. Después tengo otros discos más chicos, más viejitos, ¿no? Este tiene un solo disco y un solo cabezal. Eso no lo van a ver, pero la idea de esta clase siempre es interactuar con el disco, con el hardware físico. Acá se me rompió. Esto debería estar cerrado al vacío absoluto, ¿no? Para que no se rompa el disco. Porque esto funciona a una velocidad, no sé, 5.000 revoluciones por minuto o 10.000 revoluciones por minuto. Por ejemplo, acá tengo la tapa, no sé de cuál será de todos estos, pero funcionan a esas velocidades. Y acá pueden ver todo lo que se menciona acá de forma, digamos, textual y verlo físicamente, y esa es la idea de esta clase. Ven lo que no van a ver son los cilindros. Los cilindros es, nosotros tenemos una serie de discos, vamos a tener, no sé, 5 discos, así uno abajo del otro, o sea, concéntricos. Esos cilindros van a ser eh, las pistas que tiene cada uno, eh, proyectados en cada uno de los platos. Y después va a haber 2 o 3 cosas que nos van a dar la velocidad del disco. Primero, la velocidad de transferencia, el tiempo de posicionamiento, y me falta algo más. El tiempo de posicionamiento, el tiempo de posicionamiento
También, digamos, la cantidad de cabezales. Si yo tengo más discos y más cabezales, tengo la posibilidad de acceder a más información al mismo momento. Eh, y lo que les menciono acá es que el peligro de esto es que el cabezal apoye sobre el plato. ¿Por qué? Porque estos discos lo que utilizan es una pequeña bobina, como si fuese un electroimán, en el cabezal, que no, digamos, que no roza la superficie del disco, que sino está elevada sobre la superficie del disco, a una distancia de, no sé si micrones o prácticamente es a nivel, no le digo molecular, pero son distancias muy pequeñas por donde, digamos, por donde vuela sobre el plato. Y cualquier partícula que caiga sobre el disco puede hacer que este cabezal apoye sobre el plato y lo raye directamente. Por eso el problema que tienen estos discos es que si vos acercás un imán, lo que haces es, le haces, digamos, le ejerces un campo magnético al cabezal y lo que hace es moverlo y el disco está girando a 10.000 revoluciones por minuto, o por segundo, o por no sé qué, 10.000 por minuto, perdón, y lo rayás, y ahí lo rompiste todo, rompiste pistas, sectores, ya no hay más, no hay más que recuperar. Eso con respecto a los discos. Después lo que les muestro también son cintas, acá son cintas de mi, de mi trabajo, ya no se utilizan más. Por ejemplo, cintas viejas, esta es una LTO6, esta tiene una capacidad de 1,6 teras, una cinta, estas son cintas magnéticas, lástima que no abrí ninguna. Nunca había visto cintas, siempre me las imaginaba como las cintas de las películas así todas enrolladitas. Después tengo, estas son disquetes. Estos son disquetes de Ese antiguo, ¿no? 8 5 y un cuarto, pulgadas. ¿es ese? No, este es de 8. Feísimo. Este es más grande. No tengo, los de 5 no los tengo. Bueno, en realidad no los traje porque tengo alguno por allá. Profe, una cosa con los discos, que me acuerdo cuando era chico, Sí. que el deber tenías que aparcar las cabezas de los discos para que no se te raye cuando apagas la computadora. ¿A qué Ejecuté cosa? un mundo que lo que hacía era poner las cabezas en el sector, afuera del disco, Sí, y después apagabas. para que Para, raye el disco magnético. claro, cuando apagabas la computadora no era apagar de Windows, era una tecla roja que bajabas y chao, se quedaba todo sin electricidad. Sí. Bueno, estos discos, yo nunca tuve una computadora con estos discos. Estos discos son anteriores a mí, así que yo tengo casi 40 años, nunca los utilicé. Son 226 por, ya ni me acuerdo cuánto era esto, 256 bytes, 26 por 256 bytes. Los de 5 y un cuarto eran de 1,2 megas, creo, 1,2, estaban 1,2 y los de 3 y medio 1,44, estos no sé ni cuántos son. 26 por 256 será, 26 por 256 serán de 512 o algo así. Vamos a googlearlo porque ya me agarró duda. Primero hablo de los discos y después les muestro las cintas, que son lo que... Lo interesante de la clase de hoy era eso, digamos, ver físicamente cómo es una cinta, qué información tiene, o sea, qué capacidad de información. Estos son discos de 8 pulgadas.
8 pulgadas son. $8,89. Había discos más grandes que estos, ¿eh? Sí. DD. Esto es 2S, 2D. Por ejemplo, el D8. Se lo voy a llevar acá, ¿no? A ver, los que yo conocí son los de 5 1/4. Eh, ¿Eh? No, estaba pensando acá. Después está el disco Zip, no sé si te acordás, que era un Sí. engendro entre el de 3,5, 5 1/4, que era como toda una novedad que nada, duró 3 minutos y después se murió. Pero tenía mucha más información, pero era del estilo. Sí, no, Salía y me acuerdo fortuna. que poníamos en la computadora para jugar al Fury eran 8, creo. 8 de 3,5, uno al lado del otro hasta que terminaba de cargar el paquete y recién ahí empezabas a jugar. Windows era así, Windows también lo El cargaba. arranque y después. Pero estos deben ser de 1,2, 8 pulgadas de 2 caras. 2S, 2D. No lo tengo acá, pero bueno. Ahí entró alguien más. José María es un atrevido, ¿eh? Ahí con lo que puso en el chat, no. No lo vi, Sáquenlo de la clase. no lo vi, a ver. Che, yo no Cliqué sé. sobre la cara de él, Para ser honesto, el signo menos que aparece sobre la cara de José Oh. María. No eras, Un punto menos. José, no eras ni una placenta, te digo, me parece. ¿Eh? No eras No sé, ahí. ni un sueño eras. Takenaca. No era ni un sueño. Pero eran épocas de esto, digamos. No tanto de esto, porque son gigantes. Pero por lo menos en mi época, a ver, se estaban terminando de usar los de 720 y los de 1,2. De acá para abajo, esto es, digamos, que me hablen de esto, le estoy entendiendo de qué están hablando. Los de 3,5 de 264K nunca los vi. Pero obviamente discos de 3,5 sí utilicé, pero yo los que utilizaba eran los de 1,44, estos de acá. Ahora sí, porque Los te de escuchaba 1, a ver, que no utilizabas 1987. Entonces, a ver, 1987, esto es Estados Unidos, Japón, nada de saber dónde fue el primer disco que salió. Acá debe haber llegado 5 años después. Pero este disco estoy hablando del 76, tampoco estoy hablando, bueno, son 10 años antes, es bastante más viejo que yo. Ponele que acá en Argentina ya llegaba en el 80, así que a ver si tiene, mirá, y esto es del 96, 7 del 96. Los desgraciados de la autopista seguían utilizando discos en el 96. Discos, mirá, o sea, el disco está rotulado del año 96 y es un disco del año, ponele, 77. 20 años después seguían utilizando discos para matarlos. Querían recortar Y presupuesto. lo amortizaron, me parece, lo amortizaron bastante. A ver. Bueno, hay que tener en consideración, no ganan mucho las autopistas. Sí, no, se ve que estaban ahorrando. Y La política de funciona no tocarlo. Sí. Así que estos son del 96. Por ejemplo, como para que se den una idea, hoy en día una tecnología de hace 5 años ya es obsoleta. Nosotros, si tenemos algún equipo de más de 5 años, lo tenemos que migrar urgente porque no tenemos mantenimiento, no tenemos
partes de reemplazo. O sea, conseguir estos discos, no me estoy viendo y no sé qué les estoy mostrando. Conseguir estos discos hoy en día, digamos, los conseguís, pero cuesta bastante. Cuesta bastante. Y si lo tenés en algún hardware que es especializado en eso y querés, no sé, te quedaste sin espacio, no es que vos te quedás sin espacio y comprás discos más grandes y los ponés y ya está. Tenés que volver a armar el RAID de discos, como que tenés que migrar toda la información a otro lugar y después pasarlo a algo nuevo. Es más fácil cambiar de tecnología y chau. Pero a lo que voy es que si vos tenés una tecnología de hace 5 años, ya no corres mucho riesgo de que se te caiga el sistema, de que se te caiga el hardware y no levante más. Estamos hablando de eso. Así que Ojo, igual, Leo, sí, estaba recién leyendo. Tiene que ver también con la fiabilidad de si hay algo que sigue funcionando bien, porque por ejemplo, recién estoy leyendo que el portaaviones más importante del Reino Unido, el Queen Elizabeth, funciona con Windows 98 y un híbrido entre XP. O sea que tenés, se ve que el jugador que viste que mete gol no se cambia, bueno, esto se ve que también es una onda así. lo que pasa es que migrar una tecnología de un portaavión debe ser Sí, bastante debe ser. caro. No es un disco, Pero son... si me decís que tiene Windows 98, no sé cómo no le pegó ningún virus de nada porque es un peligro. Sí, no, Igual literalmente. en seguridad hay un dicho que dice que el único sistema seguro es el que está apagado. Si vos tenés el portaaviones no conectado a ninguna red de ningún lado y no le podés conectar nada, no vas a tener un riesgo de seguridad. Nosotros en la autopista, hasta hace 4 años no, el 2013, 2014, ponele 6 años. Hace 6 años el sistema de peaje corría en DOS, el sistema de cobro de peaje. Las cabinas de peaje corrían en DOS. ¿Y eran seguros? Y el DOS no es seguro si vos lo conectás. Tenés un DOS y lo metiste a internet, en 5 minutos ya está todo pegado, golpeado por todos lados, pero si vos tenés una cabina de peaje que tenés una red segmentada y la única forma de acceso es ir y conectarle algo, y las computadoras que tienen los peajistas no son computadoras, son terminales ciegas, lo único que tienes es un teclado y nada más. Es medio complicado tratar de acceder ahí físicamente y de forma remota a través de la red. Así que por ahí el portaaviones también puede tener, no sé, un tremendo firewall en, el, en un extremo y ya está. Por ahí con eso ya lo mitigan el riesgo. Sí, porque si no, no se entendería. No se Pero entendería. bueno, por las dudas que no lo actualicen, a ver si Pero no tiran un misilazo para acá. debe ser caro también todo lo que sea Sí. militar. Y bueno, Les mostré disquete, les hablé un poco de mi edad. ¿Qué más? Ah, les estaba mostrando la cinta y lo corté porque, bueno, las cintas, eh, estas son LTO5, son de 3 teras. Fíjense que esta es LTO, esta es una cinta de limpieza de cabezales. Lo que les quería mostrar era la cinta. Así entraban en la computadora porque esas sí no las conozco. No, esto tiene una unidad especial de cinta compatible con cintas magnéticas. Esto se... Yo no lo puedo abrir. Ya está. Estas son unidades especiales. Estos se utilizan para copias de servidores y cosas así. No es que vos lo podrías conectar en tu Windows o lo que sea, pero se utilizan a nivel empresa. Suponete, esta cinta LTO4 es de una capacidad máxima 1,6 teras. Y esta LTO5 es de 3 teras. O sea, estamos hablando de cintas
que tienen el mismo tamaño, fíjense, son iguales, y tienen una duplicación del espacio. La LTO6, que es la que estamos utilizando ahora nosotros en la autopista, esa es de 6 teras. Y a ver si tengo una LTO3. Esta es de, mirá, esta es una LTO1. Es igual a las otras. Esta es de 200 gigas. Fíjense cómo la tecnología es, prácticamente se duplica el tamaño o la capacidad que tiene esa cinta, y el espacio sigue siendo el mismo. Lo que sí tenés que cambiar son los cabezales, digamos, una cinta LTO6 tiene una retrocompatibilidad de dos versiones anteriores. O sea, una LTO6 te va a escribir, creo, LTO4, no, te va a escribir LTO6 y LTO5, y te va a leer una LTO4. O sea, solo te la podría leer la LTO4. No sé si una LTO3 también, de cierto modo, pero siempre es dos o tres hacia atrás, más de eso no va hacia atrás. Esta es LTO2. Mira, tengo todas. Me falta la LTO6, que esa, como es la que estoy utilizando ahora, y estaba sin cintas. Esto sería así. Partimos de 200 gigas. Esta es de LTO1, 200 gigas. Bueno, esta es de 200 y de 400, la LTO2. La LTO4, LTO3, me falta la LTO3. Tengo 3. No, 3 no tengo. La LTO5 era 1, no, era esta es la LTO4 1,6, la LTO5 3, y ahora LTO7 creo que hay, ya deben estar en 10 gigas, una cosa así. Después tengo, esto no sé qué es, hay otras tecnologías. Esta está virgen. Esta cinta es de 7 gigas. Está en la cajita. No la voy a abrir porque ya no es coleccionable. Estas son QW y Omega. Estos pueden ser los zip. A ver. QW 5112, QIC. Vamos a googlear un poco, porque hay cosas que yo no las utilicé y las encontré ahí, las traje. Como viejo ucha. Sí. Estaban para tirar. Dije, esto va ideal para 51-22. ¿Por qué será que nos gusta juntar esas cosas que no sirven para nada, ¿no? Porque ocupan espacio y todo, pero es como que si hay uno la agarra. Y este es el otro mini data 200 megas. Solo queda una unidad en stock, si la querés comprar. Es que no queda otra que tirarlas, ¿no? Porque no se pueden vender, ¿no? Porque es algo No, esto obsoleto. no tiene sentido. Y tirarlas, de lo que tienen las empresas es que vos, para certificar cierto nivel de seguridad, las tenés que destruir de forma segura y tenés que pagarle a alguien para que te la rompa. Porque Claro, sí, me vos acuerdo. Con los podrías, cassettes también había que cortarle la cinta porque uno no sabía que podía que alguien bueno, agarrara y la usara. bueno, en este caso podrías agarrar una cinta de estas y levantar toda la información que tenés. Por ahí en esta cinta tenés correos electrónicos, puede tener cualquier cosa, archivos. Esta es otra cinta, esta se ve que. Estas son de Ausol. Yo de Ausol llegué hace relativamente muy poco. Estas sí las utilicé. DDR2, no, ¿esto cómo es? DDS2. Estas son otras, a ver.
DDS2. No, eso no es. Estas son más nuevas, 4 GB. Qué grande, la PlayStation 2 ahí. DDS2 HP. Vamos a poner así. HP. Bueno, este es la unidad, ¿no? 8 GB y este es la cinta. 8 GB 120 M. Son, digamos, algunos servidores venían con estas unidades. Yo en la autopista en el 2010, que entré más o menos, estaba sacando de producción un equipo que tenía una de estas cintas. 8 GB. Son cintas como los viejos cassettes. Por ahí, José, que estaba en la placenta no sé cuándo, nunca los vio los cassettes tampoco, esos que se rebobinaban así con la virome. Pero No, ni ahí. son cintas. Esto. A ver si puedo abrir una. Eso sí lo tenés que haber visto, hasta yo lo vi, boludo. No, creo que lo único que vi fue el disquete nada más. El disquete de 3,5, me imagino que habrá visto estos. Sí. Eso sí tengo. Esto es así. Sí, eso es así. Bueno, las cintas son. Yo en algún momento agarré alguna para darle. A ver si puedo agarrar. Ahí está. Mirá. Yo la hice pelota. Bueno, no lo puedo agarrar. No sé si lo ven ahí, ven que tiene una banda magnética. Esto es un rollo de cinta, un rollo de papel higiénico. Un rollo interminable de papel. De papel, no, de plástico, de cinta. Y un componente magnético. A ver si tengo algo distinto acá. Estas son todas LTO2. Yo quería abrir esta, pero bueno. A ver, acá, esta se tiene que ver. Que Dios y la patria me lo demande, ¿no? Pero lo voy a hacer pelota. Ahí está. ¿Cuántas veces le dijeron, profe, que tire esa caja? No, nunca. La tengo bien guardadita. Eso sí, tiré una cantidad de. Fíjense. No estoy viendo que estoy. No la bandita. Ah. Es una bandita magnética. Y esto es secuencial, digamos. Cuando hablamos de acceso secuencial a los datos, estamos hablando de esto, de esta cinta. Igual tienen un sistema de registro que deben tener, digamos que deben poder posicionarse en cierto nivel, porque vos cuando recuperás un backup, le decís, bueno, recupera este archivo y la cinta se orienta a través de ese posicionamiento, pero no creo que se oriente, o sea, va a tener que circular toda la cinta hasta llegar a ese punto. No es que tiene que recorrer toda la cinta para saber qué tiene, sino que ya tiene como si fuese un índice de todo lo que tiene, y después, sí, para llegar a ese punto donde está la información que buscas, tiene que rebobinarse, o sea, adelantarse y posicionarse. Así que bueno, esto era lo que tengo en mi museíto, mini museo. Voy a guardarlo antes de que se me rompa.
Creo que no tengo nada más. Son todas del mismo estilo. 8 milímetros de 860. Miren, esto es del 98. Esto está a base de que es de un AS400 de la autopista de Panamericana. Tenían un IBM, se ve. Es una cinta, a ver, de 860. No sé qué es eso. Ahí tienen, miren, $17. Che, tengo $17 tirados acá. Ah, pero es un paquete. Yo tengo una sola. Ponele que vengan 10. $2. Está para el cirujeo esta. Igual esto es 16 GB. Esto no es 16 GB. ¿Cuánto es? Bueno, no dice. A ver acá. $16 GB en... Bueno, no tengo de cuánto es. O 7 GB. Esto pueden ser que trabajen a doble cara o también si la unidad, digamos, si el drive tiene capacidad de trabajar con compresión de datos. Puede ser que sean 14 GB si trabajas con la compresión de los datos. Bueno, me guardo todo esto y seguimos con la... No es lo mismo, ¿no? Obviamente mostrarlo por la webcam que presenciarlo y tocarlo. Los discos, eso no lo... Es una lástima, porque está bueno que lo vean, en vez de contarle cómo es físicamente y qué forma tiene y todo esto que tenemos acá, verlo directamente les hace entender algunas cosas. Bueno. Dejo ahí, después guardo todo. Estos discos son los más grandes, de 3 pulgadas, 3,5. Después tienen los discos de 2 pulgadas y media también. Serán una cosita así, un poquito más grande ahí. Y después tienen los discos de 1,8 de las notebooks. Los que vi hasta el momento son esos, no vi más. No sé si hay algún otro tamaño. Pero digamos, la tecnología es la misma, el principio de la tecnología es la misma en todo. Esto es un flashback al pasado. Yo estaba presentando. Corto la cámara ahora. Este es el dock que les mencionaba ayer. Es un PDF que encontré en internet que habla un poco de la física y de la, digamos, de la construcción de discos, o sea, de cómo, digamos, tiene una introducción de la historia de los discos, del primer disco o el primer concepto de disco,
este telégrafo de Poulsen. El primer disco que era del tamaño de una heladera, con platos de, no sé, 60 centímetros, una cosa así, de aluminio, una cosa así. 50 discos, ¿no? Tremendo discos, y de un tamaño de 5 megas, 5 megabytes. Bueno, si tienen un rato, léanlo, pues está interesante. Esto, fíjense, es lo que tiene un plato, o sea, el plato que uno ve que parece que es de metal, tiene una capa lubricante, una capa de carbón, una capa de cobalto cromo, B de ser boro, PT no sé qué es, y bueno, un montón de componentes, níquel, fósforo, no sé qué será esto, y un sustrato de aluminio. El primer disco era de óxido, tenía un óxido de hierro, una cosa así, pero después por características constructivas y de permanencia de los datos fueron llegando a tecnología donde terminaron aplicando estas multicapas, digamos, porque vos, si bien aplicás un pulso eléctrico, que la bobinita esa que tiene el cabezal eh, provoca un campo magnético o electromagnético, vos después lo tenés que perpetuar ese campo magnético en el material, y si vos el material es muy blando en el sentido, en el sentido magnético, la información va a pasar un tiempo y se va a perder. Entonces tenés que hacerlo constructivamente, que sea duro, o digamos, hablando magnéticamente, ¿no? Que sea duro y que vos cuando bajes la información se mantenga durante el tiempo. Bueno, y habla un montón de todo. Esto es como lo podés leer. Los datos, eh, estos son datos históricos. Esto es la densidad de megabit por pulgada cuadrada. Fíjense cómo fue creciendo. Acá esto es 1990 y algo, pues era 92, 93. Siempre habla de a nivel nanométrico, porque esta persona es no sé qué será, profesor, ahora no sé, investigadores, investigador del CONICET, del Instituto Balseiro. Es una persona que, ¿cómo es que se llama? Está como haciendo esta presentación habla de los nanomateriales, habla de varias cosas. Y lo que me llamó la atención fue, bueno, estos son los tamaños, miren, todos son nanómetros, 0,1, 15 nanómetros, 3 nanómetros, esto de acá. O sea, dice, si el disco rígido fuese un estadio de fútbol, un bit de ese disco, con la capacidad que estamos hablando, de las que estamos hablando hoy en día, sería, cada bit de información tendría 50 por 400 micrómetros, es decir, el tamaño de un cabello humano. O sea, nosotros cada vez que leemos información, estamos leyendo información de un bit. O sea, estaríamos leyendo información de un pelo prácticamente. En un campo en un estadio de fútbol, como dirían los de fútbol, los americanos. Esto es. Y habla, bueno, de un montón de cosas, características constructivas, por qué se construyen así. Digamos, esto tiene
tienen como distintas capas para aislarse, porque si vos escribís un dato y ese dato puede llegar a interferirte con el dato de al lado, entonces tenés que hacerlo constructivamente para que el dato quede marcado en la posición que vos querés marcarlo y no en la contigua. Yo no sé, pierdo tiempo en leer cosas. Podría haber, no sé, mirado una película, pero bueno, me quedé leyendo eso. Bueno, siguiendo con el tema, esto más o menos hicimos una intro de todo lo que son los discos. La estructura física, esto tiene que ver con lo que les mencionaba antes, las caras, los cilindros, las pistas, sectores. Y la estructura lógica es cómo voy a distribuir mi información, o cómo voy a trabajar o voy a administrar mi información dentro del disco con una estructura que me permita acceder a los datos lógica, digamos, de forma lógica, porque no, yo con esta estructura que voy a tener acá, voy a poder acceder a los archivos, pero no voy a acceder a los bloques van a estar a nivel físico. Entonces, voy a tener distintos sistemas de archivos, y acá les menciono algunos, FAT32, Extended 2, 3, y acá será 4, NTFS, y que voy a tener tablas o estructuras que me van a servir como referencia para referenciar a cada uno de los bloques que yo tengo. Va a haber como una traducción ahí. Hablando de lo que es la estructura física de los discos, esto sería una definición de cada una de las partes que yo tengo. Plato, cara, cabeza, pista, cilindro, sector. Si buscan en internet también lo pueden ver. Y bueno, y cluster. Seguramente esto si alguna vez configuraron un disco rígido, vieron, no sé, cuántos sectores tiene, cuántos cilindros tiene, algún dato técnico les tira siempre. Más cuando entran al BIOS o las configuraciones de Windows, podría llegar también a mostrar algo. Un segundo. Ya hablamos de las características físicas de los discos. Ahora lo que vamos a hablar un poquito es cómo hago para comprender la información que tienen estos discos a nivel sistema operativo. Lo que, digamos, cómo me voy a ir abstrayendo de la información aplicando un concepto de capas o de niveles de software que me permitan llegar hasta la información que está en el disco. Esto sería, nosotros como usuarios, estamos parados acá, ¿no? En programas de aplicación, y lo que vamos a hacer para nosotros es acceder a un archivo. Ese archivo va a tener un nombre, una ubicación. Más que eso no vamos a entender. Digamos, a nivel programas o a nivel, o sea, yo podría tener una aplicación como usuario que abre un archivo. Entonces voy a tener una llamada al sistema operativo a través del nombre del archivo o de lo que sea, o directamente como usuario del sistema operativo. No sé, copiar un archivo, cambiarle el nombre, o mover un archivo de un lado a otro, copiarlo, o lo que sea. Esa comunicación, esa capa de usuario va a estar comunicada con una capa que lo que va a, digamos,
lo que me va a acercar es todo lo que tenga que ver con los metadatos, la estructura de directorio que va a tener ese archivo, o dónde va a estar ubicado ese archivo, y los permisos, y después la ubicación a nivel lógico. O sea, barra C2 puntos, barra Windows, barra lo que sea. Ese sistema lógico de archivos va a tener una comunicación con un módulo de organización de archivos que me va a decir dónde están mis bloques, o sea, cuáles son mis bloques que tengo en el archivo. Y va a ser una conversión de los bloques lógicos a los bloques físicos. Después, otro módulo, que va a estar en el sistema básico de archivos, va a extraer la información de los bloques físicos y lo va digamos, a llevar a nivel físico del disco. O sea, plato 1, cilindro 23, pista 45, sector 12. Voy y busco la información. Eso es el sector 22. O sea, eso sería el bloque 22 de mi archivo. Y voy a tener una comunicación con el hardware. Una comunicación con el hardware, lo que voy a hacer es, el sistema operativo va a tener que conectarse al hardware a través de una entrada-salida. O sea, haciendo un llamado de entrada-salida, como veíamos cuando veíamos gestión de procesos. Bueno, ahí el hardware, el procesador o el sistema operativo va a tener que comunicarse con el hardware para traer esta información. Bueno, ahí les explico un poquito de cada cosa, qué es lo que hace cada uno. De todo esto, me voy a quedar con lo que tenemos en el sistema lógico de archivos, que lo que hace el sistema lógico de archivos, utiliza el FSB, el File Control Block, para obtener la información del archivo. Algunos sistemas, este FSB ya lo dejan de utilizar y utilizan otro concepto, que son el concepto de inodos, pero tienen parte de la información que se mencionan acá en este FSB. Información, propietario, permisos, ubicación del contenido, protección y seguridad, están en este otro concepto que les digo, con el puntero directamente a los bloques. Después lo que vamos a tener son estructuras que pueden estar en disco y estructuras que pueden estar en la memoria. O sea, cuando yo tenga que abrir un archivo, cómo me voy a manejar y de dónde voy a sacar la información. Entonces, como si fuese información administrativa para la administración de archivos. Lo que voy a tener es un bloque de control de arranque, es el sector de arranque de la partición. Ahí es, si tengo una partición de arranque y tengo un sistema operativo, es el primer salto que pega el Master Boot Record hacia esa partición que es de arranque, y ahí tengo un pequeño programita del sistema operativo que me carga el sistema de archivos y el sistema operativo. El disco no tiene un sistema operativo, este bloque está vacío, y si tiene un sistema operativo tiene que tener el disco, el archivo de arranque del sistema. El bloque de control de volumen contiene, esto ya veremos un poquito más adelante cómo es en cada, o por lo menos en Linux lo vamos a ver. Contiene la información del volumen, o sea, número y tamaño de bloques, espacios libres y los punteros que tengo para
para acceder a mis bloques de donde tengo la información en sí. Después lo que voy a tener es la estructura de directorios y el contenido de todos estos, de esta estructura me va a referenciar a cada uno de los archivos. Y después voy a tener una estructura o un bloque, es el FSB que les mencionaba antes, y que tienen toda la información de propietarios, permisos, o sea, toda la información de metadatos, más la ubicación del archivo. El FSB en DOS y ¿cómo es? Y no en Linux, este FSB es un equivalente a un inodo, pero el inodo tiene como más información. Va a tener los punteros de alguna forma a los bloques de información y el FSB va a tener la ubicación. Y en Linux voy a tener un descriptor de archivos. Perdón, en Windows. ¿Qué más de esto? Algo que no les mencioné, este bloque de control de volumen tiene, en Linux se lo conoce como superbloque, y MFT era en Windows, no recuerdo bien eran las siglas, MFT. Master File Table, sí, tabla maestra de archivos, y de ahí, digamos, tengo todos los punteros a toda la información, o todos los índices a toda mi información. Estas son estructuras que voy a tener en el disco para poder administrarme a nivel sistema operativo y para poder administrar a nivel sistema de archivos. Después voy a tener información que en algún momento va a tener que subirse a memoria, donde voy a tener la tabla de montaje, en el caso de Linux, tengo ahí el fstab y el mtab, que es, ¿se acuerdan que las particiones que tenían un volumen, o sea que tenían un sistema de archivos, lo llamábamos volumen, y para que esas particiones para que esos volúmenes puedan ser accedidos por el sistema operativo y por los usuarios, tenían que estar montadas? Bueno, es la información de qué particiones están montadas. Y después lo que voy a tener es un caché de la estructura de directorios, que para lo que me va a servir es para que cada vez que yo vaya a buscar un archivo, no lo tenga que ir a buscar al disco, sino que lo que voy a hacer es, no sé, accedo a un archivo que está en c2./windows/ y el nombre del archivo. Bueno, cada vez que tenga que ir a buscar algo que está en c2./windows, yo me traigo esa estructura de la tabla, o sea, digamos, esa estructura de directorios de Windows y todo su contenido, me la traigo a la memoria. Yo ya sé qué archivos tiene, no necesito acceder al disco cada vez que tenga que acceder ahí. Y así con cada uno de los directorios que accedo habitualmente o que el sistema accede usualmente. Después lo que voy a tener es una tabla global de archivos abiertos, que lo que contiene es una copia del file control block, de ese descriptor de archivos y algunos otros campos. Y solo va a tener los FSB de los archivos que están abiertos. Esta tabla de archivos abiertos o tabla global de archivos abiertos es de todo el sistema. O sea, si yo tengo varios usuarios y varios procesos abriendo archivos, cada uno de esos usuarios y procesos registran su archivo abierto en esta tabla maestra, digamos, de archivos abiertos. Y lo que voy a tener en la información, aparte de estos otros campos y de los FSB, es un contador el puntero al archivo, un contador de aperturas. O sea, si yo
yo tengo varios procesos que abren el mismo archivo, lo que hago es incrementar ese contador. O sea, si tengo 3 procesos que abren el mismo archivo, el contador está en 3. Y después, también, se escuchó acá un golpe duro. Después lo que voy a tener es un puntero a la ubicación del archivo. Así ya tengo que, cuando tengo que acceder, ya lo tengo en memoria y no lo tengo que ir a buscar al FSB que está en el disco. Lo tengo la información del FSB en la memoria. Y después lo que voy a tener es una tabla de archivos abiertos por cada proceso. Si tengo 10 procesos que abren archivos cada uno, tengo 10 tablas de archivos abiertos por cada proceso. Y lo que van a referenciar no es al archivo, o no es un puntero hacia el archivo, o a los bloques del archivo, sino que es un puntero que apunta a la tabla maestra de archivos. Ahora vamos a ver un par de ejemplos de cómo funciona esto. Pero, o sea, esta tabla apunta a esta tabla que está acá. Y cada una de estas tablas por cada proceso apuntan al archivo que tiene referenciado a nivel global. Esto es... Ah, me olvidé de algo acá. Mientras tanto lo voy a... Pues yo les hablé de Inode en en Linux, pero no les mostré qué es ese identificador. Se va a poner heavy esto porque tengo que prender la máquina virtual. Y por no tomamos 5 minutos, profe, para preparar el mate. Dale. Para la segunda ronda, Sí, mientras arranca. los corto acá, así no se hace tan grande el video. Vayan, tomen un